La intervención que está teniendo la nueva tecnología como la inteligencia artificial en el aula, en las instituciones educativas, en los niños y niñas que están formándose. Para hablar de esto y profundizar un poco esta discusión, tenemos en comunicación a Anabela Díaz. Ella es maestranda en innovación educativa, diplomada en gestión educativa de Flaxo, especialista en lectura, escritura y educación también de Flaxo, profesora de lengua y literatura, capacitadora, alfabetizadora. Puedo seguir mucho más. Agregaría gran generadora de hilos de Twitter. ¿Cuántos apuntes en el último tiempo? Así que bueno, Anabela, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Lautaro y el equipo de REC Santa Fe te saludan. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días. Muchas gracias primero por convocarme, por invitarme para hablar de un tema que para los que estamos en educación nos atraviesa más de lo que quisiéramos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar en contacto con ustedes. Anabela, una de las cosas que más has difundido o en la que te has detenido es en la escritura, en la influencia que tiene en la escritura el uso o el abuso de la inteligencia artificial. ¿Cuál crees que es o cuáles son los principales riesgos a los que nos estamos exponiendo todos los actores de una comunidad educativa? Digo, docentes, directivos, alumnos, alumnas. Bueno, mira, como para empezar a separar un poco la paja del trigo, por un lado, porque no quiero comenzar a pensar o que piensen que la inteligencia artificial en relación con nuestra escritura es, no sé, un enemigo, ¿no? Uh-huh. Nos ayuda y nos ayuda mucho, pero lo que estamos viendo los docentes que nos desempeñamos en las aulas, yo concretamente te voy a hablar de nivel secundario y nivel superior como para hacer un recorte, ¿no?, de todo lo que es la escuela. Lo que estamos viendo los docentes es que cuando pedimos actividades diversas de escritura, después si quieren profundizamos un poquito sobre eso, lo que hacen nuestros chicos y nuestras chicas es tirarle la consigna, y cuando te digo tirarle es a propósito, ¿no?, tirarle la consigna fundamentalmente a ChatGPT, que es lo que más usan. ChatGPT les devuelve la respuesta y nosotros nos encontramos con esos textos que muchas veces tienen hasta errores graciosos, ¿no? Del tipo de, ¿te parece que queda bien así el documento? Y uno recibe el trabajo de ese alumno con la sugerencia del ChatGPT diciendo si querés que te lo pase un Word o querés que te lo acomode o querés que le pongamos título. Eso como para graficar un poco el día a día que estamos viviendo en las aulas. Pero bueno, sobre eso, por supuesto, hay como varias cosas para profundizar. No sé para dónde quieren ir o qué más me quieren preguntar. Esa es como la primera foto. Ahí nombraste un aspecto que me parece interesante, que es el hecho cognitivo de delegar algo que yo ni siquiera voy a razonar, ni me voy a detener a pensar, y lo va a hacer otro por mí. Sí. Hay algo sobre me parece a mí, ¿no?, sobre lo que nos cuesta a veces pensar, o nos da, si querés, pereza ponernos a pensar en esto, que es quién usa la IA, ¿no? Yo cuando discuto por allá en las redes suelen aparecer estas cosas. Bueno, pero los chats o la inteligencia artificial no son ni buenos ni malos, depende de cómo se usen. Y la verdad es que es una frase que podría aplicar a cualquier cosa. No sé, un bisturí no es ni bueno ni malo, depende de cómo se use. Y sí, qué sé yo, un cuchillo no es ni... podría aplicar absolutamente a todo. Y esas analogías medio universales tienen un problema, que es que se olvidan de los matices específicos de cada escenario. Cuando hablamos de inteligencia artificial y escuela, es muy importante preguntarnos quién la usa, ¿no? Yo la uso, y después podemos como dar algunos ejemplos de eso, pero mi recorrido escolar, la generación a la que pertenezco, que es una generación fundamentalmente analógica, mi proceso alfabetizador a lo largo de toda la escuela me coloca en un lugar que no es el lugar en el que están los chicos de 15, 16, 17 años hoy en el secundario, que en su gran mayoría, esto lo dicen diferentes estudios, no es que lo digo yo, registran, y no es un problema de Argentina, es un problema mundial, severos problemas de alfabetización. O sea, si vos hablas un poco con docentes de nivel secundario, te van a decir, y de todo el país, llegan a las aulas chicos, a las aulas, por ejemplo, de primer grado, chicos que tienen o graves problemas de alfabetización o casi, aunque nos pueda asombrar, no están alfabetizados. Bueno, es ese pibe el que le pide a la IA que le haga una tarea. ¿Por qué? Cuando vos tenés una dificultad enorme y tenés que resolver un problema y tenés una herramienta que te resuelve el problema,
le pedís al ChatGPT que te lo haga. Los adolescentes que tenemos en el nivel secundario resuelven el problema de escritura, que hoy es un problema que nosotros, al no estar en su lugar, no imaginamos, con el ChatGPT. Entonces, cualquier análisis que hagamos tiene que partir de entender, de conocer un poquito quién es el usuario. Cuando analizamos un caso y decimos, bueno, no, pero ha llegado a la escuela para quedarse, este tipo de frases que a veces son un problema porque son muy generales y en general son bastante vacías, bastante huecas y no dicen mucho ni aportan mucho el problema. Entonces, son chicos a los que les cuesta muchísimo leer, y cuando te digo les cuesta muchísimo leer es no mantienen la concentración por más de 2 párrafos, no comprenden el sentido general del texto. Bueno, ahí hay como también bastante para decir, pero es ese perfil de usuario el que hoy tenemos en la escuela. Por supuesto, en el medio todos los matices que tiene normalmente la realidad, no sé, el que está medio vago y no quiere hacer la tarea, pero fundamentalmente hay un problema ahí de comprensión, en este caso de la lectura que tienen que hacer, y después, digamos, el correlato de la escritura que les pide el profe. ¿Cómo resuelven eso? Con el chat. Y ahí hay un problema severo porque hay estudios, les recomiendo leer un estudio muy fresquito del MIT, del año pasado, del 2024, que habla acerca del impacto cognitivo que tiene el uso de chatbots y todo este tipo de cuestiones en el cerebro de las personas, ¿no? Ahí un poco más amplio el problema y lo que plantea el estudio que pensar en el nivel secundario o el nivel superior. Pero la realidad, el barro de la escuela hoy, digamos, en el que nos movemos es que terminamos haciendo todo en la escuela porque cualquier cosa que vos pidas en términos de lectura y escritura por fuera de la escuela, no quiero decirte porcentaje porque seguramente no voy a ser prolija, pero en un porcentaje muy alto, no lo hacen los alumnos, lo hacen los chatbots diversos que usen. Eso es lo que nos está pasando. Y cuando por ahí decimos estas cosas, suelen aparecer, seguramente lo han visto en Twitter, estas recomendaciones de quienes por ahí no están en el aula. Bueno, pero es muy fácil. Toma oral. Bueno, un docente de una materia que tiene poca carga horaria, ¿no? Geografía, no sé, historia, que tienen que tener muchos cursos para llegar, yo te hablo de Córdoba, a, no sé, 30, 32 horas, ¿sí? Tiene a veces 10 cursos, 15 cursos, multiplica eso por 30 alumnos. No, imposible. Contame si te la pasas oral para chequear, que tampoco es la idea, ¿no? Está complicado, sería como la síntesis. No, y pensaba qué lugar ocupa o qué lugar le das vos a la parte del profesorado, porque cuando aparecen estas problemáticas pienso en que es como la del celular, o sea, no van a desaparecer de un día para el otro, van a seguir estando. Entonces tenés una parte de la biblioteca que dice sí lo aceptamos, la otra que dice no usemos ningún tipo de tecnología en el proceso de aprendizaje. No sé, ¿qué sugerís vos? ¿En nivel superior o en nivel secundario? Te pregunto porque son como problemáticas diferentes, ¿no? En nivel secundario, que creo que es donde vos, cuando empezaste a hablar, puntualizaste que eso a futuro es un gran problema. Te contesto algo previamente, digamos, o agrego algo antes de contestarte. Quienes somos hoy, como lectores y escritores, te hablo de mí, pero piensen en ustedes también, digamos, ¿por qué ustedes escriben y leen muy bien, medianamente bien, se defienden con la lectura y escritura? Porque han pasado por un proceso, este proceso siempre es lento, ¿sí? Vos no vas a poder identificar, decir, yo aprendí a escribir, no sé, hace 5 años en un curso. No, en general, cuando hablamos de lectura y escritura y de alfabetizarse académicamente, es decir, llegar al final del secundario, comienzo de un estudio superior, pudiendo hacer ciertas cosas con la lectura y escritura, eso es el resultado de un proceso bastante lento, nos guste o no nos guste. Ese proceso lento es la suma de haber leído pequeñas cositas, después cada vez más complejas, después un poquito más complejas. Hay una autora que dice, se aprende a leer y a escribir leyendo y escribiendo, y agrega, se aprende a leer textos difíciles, o a escribir también, leyendo textos difíciles y escribiendo textos difíciles. Entonces, quienes somos hoy, quienes son ustedes, quienes soy yo, somos el fruto de la suma de muchas cosas que han pasado en la escuela, ¿no? Primero tendríamos que mirar qué hacen los chicos dentro de la escuela. ¿Leen y escriben? Mucho, poco, nada, ¿no? Como porque
parte del problema es eso. Yo sé que son muchas cosas las que tiro, pero es que verdaderamente el problema tiene muchas aristas, por eso cuando a veces se lo quiere analizar, se atomizan y se simplifican ciertas cosas. Entonces, por un lado tenemos eso, por el otro lado tenemos chicos que hoy en, no sé, tercer año, cuarto año, quinto año, tienen severas dificultades para leer y escribir, que es lo que les decía recién. Bueno, ¿qué hacer con eso hoy? ¿No? Hay como dos respuestas que te puedo dar. ¿Qué hacer con el problema que tenemos hoy y qué hacer en el largo plazo? Con el problema que tenemos hoy con esos chicos que ya están en cuarto año, no los puedo mandar de nuevo a construir su trayectoria alfabetizadora desde cero, como si no tuvieran 15. Leer y escribir la mayor cantidad de cosas que se puedan dentro del aula. Pero digo, y no por una pretensión nostálgica del pasado, porque muy lejos de mí eso, ¿no? Pero hay muchos estudios, el del MIC que te comentaba es uno, que hablan acerca del tipo de actividad neuronal y el desarrollo de procesos cognitivos complejos y valiosos, ¿no?, para la humanidad, que se producen cuando uno lee textos, no con soporte audiovisual, no con dibujitos, no con TikTok, sino cuando lees textos. En este momento en Argentina, cuando hablamos de leer textos en soporte digital, ¿los chicos en qué leen? En celular. No estamos hablando de que tienen laboratorios con dispositivos solos pensados para el trabajo académico. Entonces yo te diría que es otro tema, leer en celular no, ¿sí? Pero porque el celular es un aparato diseñado por el consumo y también hay estudios sobre esto. Es distractivo, quita la concentración, tiene muchos problemas y esto, pero en el mundo, ¿sí? Está como ya superado el debate de si celular sí o si celular no. Uh-huh. Entonces tendría que leer en papel. Leer en papel y escribir en papel, porque hay procesos cognitivos asociados a esas prácticas en esos soportes. Pero, y acá viene una parte importante, para eso tendría que haber muchos sostén desde el Estado, ¿sí? Porque cuando vos no tenés plata, los chicos no pueden comprar, ¿qué terminamos haciendo? Tiramos PDFs que circulan en los celulares, y eso, como les decía, está estudiado, la lectura en celular es un problema, los mismos chicos lo dicen. A ver, en el último, creo que fue la última evaluación Aprender que se les hizo una pregunta al final en donde se les pedía a los propios adolescentes que identificaran o que dijeran si el celular les ayudaba o no les ayudaba en la escuela, digamos, si los ayudaba a aprender o los distraía. Y un porcentaje estrepitosamente alto, más del 95% responde que distrae. Entonces vos me preguntas, ¿qué haríamos? Y fundamentalmente fortalecer lo que se pueda dentro de los límites, porque acabo de decir, ¿no? Son chicos que hay toda una serie de pasitos que tendrían que haber hecho para llegar a tercero, cuarto, quinto año con ciertas habilidades construidas que hoy no las tienen, y lamentablemente si ustedes me preguntan, ¿y cómo hacemos para construir esas habilidades hoy? Y ya estamos muy cortos de tiempo, ¿no? En 1 año, 2 años, 3 años terminan el secundario. Entonces, el tiempo que queda, fortalecer lo que se pueda, la lectura y la escritura en papel, no por el papel, no porque yo sea una nostálgica, sino porque eso fortalece procesos cognitivos sumamente valiosos, como tan en boga hoy, pensamiento crítico y reflexivo. Igual que qué lindo el papel, Anabela. ¿Cómo te va? Sol te saluda. Permite ser emocional, sí, banco el papel, totalmente banco el papel. Bueno, trato de ponerme objetiva para que después no me acusen de nostálgica. No, pero creo que, yo siento que va a dar toda la vuelta en algún momento, porque también esto se vuelve un poco insostenible, inclusive yo tengo 27 años, tuve otra infancia, otra adolescencia, otra educación, creo que muy distinta a la que... Pero con internet, al fin y al cabo, en donde teníamos computación, donde escribíamos cosas, recuerdo, en computación. Y se me vuelve a mí hoy en día como hasta culposo el uso del teléfono. Por ahí, no sé, voy a tomar sol y en vez de leerme un libro, que es lo que yo realmente deseo, agarro el teléfono. Entonces me cuesta mucho juzgar a ellos que nacieron con un teléfono en la mano, ¿no? Como muy complejo. Recuerdo yo en la secundaria también nos pasaba lo mismo, porque en nuestra época existía Wikipedia, que ya no se usa más, pero que robábamos las cosas de Wikipedia. Y en mi escuela, bueno, yo fui a una escuela muy privilegiada, fui a una escuela privada donde daban mucha
importancia a la computación y recuerdo a mi profesora que nos inculcó un miedo terrible con lo legal, tipo con robar información. Entonces a mí eso me cambió mucho, porque yo inclusive recuerdo que robaba de Wikipedia, pero cambiaba todas las palabras. Entonces yo tenía que saber sinónimos, tenía que saber distintos conectores, pero creo que eso hacía un trabajo a que yo lea el texto y pueda como por lo menos cambiarle las palabras. Nada, pensaba con todo esto que decías. Primero me sorprende digo porque quizás es muy fácil desde un lugar desde mi lugar pienso, pero esto de que los niños hayan pasado de grado sin saber leer y escribir, siento que es muy frustrante para ellos también llegar a 4º año sin tener esta capacidad que se supone que deberían tenerlo. ¿Qué pasa ahí en el sistema? Bueno, ay, qué tema. me han metido en un tema espinoso. Bueno, justamente ahora, hace muy poquito, terminamos acá en Córdoba en el marco de algo que seguramente les suena y están noticiados. Se hizo, creo que el año pasado, comenzamos con esto, el famoso compromiso alfabetizador del que se hicieron eco muchas provincias, imagino que Santa Fe también. Y en Córdoba eso se tradujo, ese compromiso alfabetizador, en el marco de que los chicos no entendían lo que leían y toda esta campaña de organizaciones como Argentinos por la Educación y demás. En Córdoba se tradujo en una política educativa que consistió en que se convocó a ateneístas, yo fui una de ellas, en un convenio entre Infod, el Instituto Nacional de Formación Docente, que depende de Nación, y en este caso el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, y se convocó a maestras de 1º, 2º y 3er grado para fortalecer el método, digamos, ese es otro tema que, por supuesto, si quieren lo conversamos, yo como para no irnos muy por las ramas, fortalecer en algo que Córdoba decidió que iba a ser una especie de método equilibrado, que es, yo se los digo muy en criollo para sintetizar, un poquito del viejo método que asociamos con Mame Mimo Mu, ¿sí? Que se llama de conciencia fonológica, con cosas del método global. Y bueno, y eso se tradujo, como les decía, en una serie de encuentros, 8 encuentros a lo largo de 8 meses, con docentes convocadas de toda la provincia, de todas las escuelas, de 1º, 2º y 3er grado. En esos encuentros yo me encontré, hay que la redundancia, con docentes y que sé que lo que me decían, digamos, se replica, ¿no?, en toda la provincia y seguramente a nivel país también, que nos decían, llegan chicos a 3er grado sin saber prácticamente leer y escribir, ¿no?, que de hecho fue parte de la campaña, ¿no?, que entiendan lo que lean y demás. Ahí hay varias cosas para analizar. Por un lado, en el caso de nivel primario y de esos primeros años de escolaridad, donde vos tenés que asegurar, ¿no?, esa base alfabetizadora que nosotros hablamos que se da en términos de decodificación, o sea, que pueda deletrear las palabras y entenderlas. Muy base la alfabetización, que es diferente de la alfabetización académica, que es lo que origina mi tuit, ¿no?, en nivel superior y en nivel secundario. Ese primer nivel de alfabetización que tiene que asegurarse no se ha ido asegurando por lo siguiente. A comienzos de los 80, por ahí, se empezó a desarrollar este otro método, el método global. Y entonces, asociado a ese método, pero como un enorme error conceptual, se entendió, y te lo digo así en impersonal porque no hay alguien que haya decidido que se entiendan así las cosas, son esos errores teóricos que se van reproduciendo, se entendió que los chicos no había, por ejemplo, que corregirlos, ¿no? Si vos escribías vaca con B larga, había que dejarte, ¿por qué? Porque se asumía que, y no está mal esto que voy a decir, así acotadito, se asumía que vos ibas a alfabetizarse un proceso, entonces vos había que dejarte que transitaras ese proceso y ya ibas a darte cuenta, viendo vaca bien escrito en otros lados, que vaca iba con B corta y no con B larga. Además de eso, se entendió que, eso como un ejemplo, digamos, de ortografía bien grueso para que entiendan, pero además se entendió que el que tenía un poco más de dificultades y no estaba aprendiendo, también había que dejarlo, que en algún momento iba a aprender. Bueno, eso, si yo estoy dando clase acá en mi casa y tengo un grupo de, no sé, 5 alumnos,
bueno, voy haciendo un seguimiento y voy viendo. El problema es que cuando eso vos lo extrapolas al sistema educativo, ¿y qué pasa? Y bueno, esta cosa de ya va a aprender se vuelve, en la escuela solemos decir que lo que es transversal es de todos y no es de nadie, ¿no? ESI, transversal. ¿Quién de ESI? Nadie, porque es de todos y es de nadie. Bueno, el proceso alfabetizador era de todos y de nadie. O sea, ya va a aprender. ¿Y cuándo aprendía ese chico? Y bueno, estaba en proceso. Y a nadie se le ocurrió ponerle un límite a ese proceso. Che, bueno, llegamos hasta acá y todavía no pasó nada. Entonces fuimos arrastrando, hijo de algunos errores conceptuales, ya va a aprender. Pero eso no es el único motivo. A eso se le suma otro conjunto de variables más cercanas en el tiempo, pero que han ayudado a que el estado de la alfabetización en Argentina se vuelva un lugar complicado, se vuelva una situación complicada, que es, por un lado, digamos, perdón que haga este paréntesis, ¿no? Cuando yo iba a la escuela, el otro día conversaba con unos colegas, ¿qué leía yo cuando salía de la escuela? Digamos, ¿qué había en mi casa? Yo leía, escribía cosas. ¿Qué hacía yo cuando salía, no sé, en cuarto grado, quinto grado? Volvía a mi casa y ¿qué había? Bueno, la tele estaba por, no sé, una hora, la hora de los dibujitos, recuerdo la tarde, y en mi casa ¿qué había? No sé, la revista Claudia, les digo cosas re viejas, chicos. Estaba la muy interesante, esa revista de divulgación científica bastante reprochable, pero que tenía textos de complejidad, sí, X. Había, bueno, en mi casa puntualmente biblioteca, pero olvidémonos de esa cosa particular. Había textos parecidos a los de la escuela. Entonces, cuando vos hablas volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? Me dijiste. Además del problema específico del método de primero, segundo, tercer grado, de qué hicimos, qué no hicimos, los dejamos que vayan aprendiendo y nunca aprenden, y el chico que viene con menos capital cultural aprende menos y arrastra más errores. Además de todo eso, cuando a veces me preguntan, bueno, pero al final aprendíamos y ahora no, como si hubiera una variable explicativa que explica el problema. Y lamentablemente, porque si fuera una, de última la resolvemos, ya está, acá está el problema, lo cambiamos esta ficha por otra y se resuelven las cosas. Pero además de la cuestión del método que yo les acabo de explicar, hay otras variables como quiénes éramos. Yo recién les dije, se aprende a leer leyendo, se aprende a escribir escribiendo. Bueno, yo y los de mi generación, por fuera de la escuela, teníamos prácticas lectoras y escritoras muy similares a las de la escuela. Entonces yo adentro de la escuela que tenía el manual, ¿sí? Manual Estrada, y afuera de la escuela que tenía, y la enciclopedia en donde me pasaba el tipo vendiéndote los 40 tomos en 150 cuotas, ¿sí? De la enciclopedia fulanito, y entonces lo que sucedía en términos... Claro, yo acá todavía tengo la Salvat y la Sopena, ¿no? Sí, que ya las tengo como nada, como una reliquia, una reliquia, tal cual. Entonces eran parecidas y aprendíamos a escribir en ese conjunto de prácticas de lectura y escritura que eran parecidas. La escuela no tenía que luchar a contracorriente para hacerme leer cosas que por fuera no sucedían. Eso, por supuesto, muy paulatinamente, ha ido cambiando con el tiempo. O sea, vos le sumás a estos errores de método de primero, segundo y tercer grado un conjunto de fenómenos muy lentos, sí, pero muy contundentes, que nos ha llevado a esta situación de hoy. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué leen hoy los chicos de primaria y secundaria cuando salen de la escuela? Que es la pregunta que te hice conmigo. Agarran el teléfono, la tablet. Agarran el teléfono. Entonces, vos por dentro de la escuela tenés que muy paulatinamente se han ido achicando, y digo, no solo achicando la cantidad de textos, sino la extensión de los textos. Yo he hecho un trabajito sobre eso, sobre qué extensión tiene un texto, por ejemplo, de primaria, que ni hablar de que se reparten fotocopias, bueno, ese es otro problema. Bueno, si vos pasas un texto de primaria que hable, no sé, sobre el ciclo del agua, que es un contenido de primaria, de los que circulan en nivel primario, lo pasás a una hoja de Word y muchas veces no supera los 10 renglones. Claro. Eso a modo de ejemplo. Entonces, vos por dentro de la escuela tenés textos cada vez más chiquitos y cada vez menos textos. Yo por ahí en Twitter tuve una discusión también, porque discuto mucho, ya me habrán visto, sobre
que era importante que escribieran en la carpeta. Y cuando uno dice estas cosas, rápidamente se fijan en tu biografía, ay, pero claro, sos un dinosaurio, qué sé yo. Yo te van a decirle, che, chicos, vayan y estudien un poco algunos estudios científicos que hablan de esto, ¿no? Hay estudios súper interesantes, ¿sí? De gente muy importante que habla sobre la importancia de la escritura a mano vinculada a procesos cognitivos, pero bueno. Entonces, ¿por qué pasa hoy lo que pasa? Por la suma de algunas cuestiones, por supuesto, iniciales de método, más un conjunto de variables que se podrían resumir en que los chicos por fuera de la escuela no hacen casi nada que se parezca en términos de lectura y de escritura a lo que sucede por dentro de la escuela. Salen de la escuela y agarran el teléfono. Y en el teléfono fundamentalmente, ¿qué consumen? TikTok. Sí. Digo TikTok porque está estudiado, es la red social Anabela, usada por los niños y adolescentes. vos decías, Guillo Botasoy, vos decías que se han cortado los textos, cada vez leemos menos, etcétera, etcétera. ¿No se ha cortado también el tiempo que pasamos en la escuela debido a la dificultad que tenemos fuera de la escuela para replicar prácticas que le hagan bien a los chicos? Porque por ahí uno ve que las generaciones de padres van siendo productos también de esa escuela deficiente y por ende con las mismas dificultades. Ya no hay tantos libros en las casas como para que un pibe llegue y lea. No tenemos la práctica como padre de decirle a un chico cuando está aburrido, ponete a escribir algo, ponete a leer, hacerlo en la carpeta en vez de hacerlo en la tablet, como un montón de cuestiones que a veces por la dinámica de la vida o por ignorancia, lo que sea, no le damos bola a esos nenes. Y quizá, qué sé yo, se me ocurre, con una jornada más extendida en la escuela, pueden estar más tiempo en esas prácticas. Se me ocurre también que los métodos de enseñanza han cambiado más lento que la evolución de la sociedad. No sé, voy pensando en eso, pero para llevarlo por ese lado, más tiempo en la escuela, ¿podría ayudarnos a que los chicos estén más tiempo cerca de esas prácticas que le hagan bien? Seguramente, primera respuesta, creo en este momento, con este contexto que estamos describiendo, creo que sí. Porque es la forma de tratar de equilibrar esa balanza, digamos, de hacer algo con esa balanza desbalanceada que yo les contaba recién, en relación a que lo que hacen en términos de lectura y escritura por fuera de la escuela se parece casi nada a lo que intenta hacer la escuela. Y te digo intenta porque cada vez se usa menos la carpeta dentro de la escuela, ¿sí? Es más, la carpeta está hasta, ya voy a responderte, ¿no? La carpeta está hasta discutida por ciertos grupos. Yo una vez tuve un alumno que me vino a plantear post-pandemia, muy asociado al efecto de la pandemia, pero digo, hoy podríamos ver cómo se replica eso, sí, o cómo sí. se multiplica, y me dijo, con mi curso hemos decidido no usar más carpeta. Bueno, no les cuento el final de la charla, pero yo dije, muchas gracias por tu aporte, anda, vuelve a abrir la carpeta, ¿no? Entonces, en este contexto puntual, porque yo no soy de la idea de que más tiempo de clase, a no ser que, bueno, me des muy detalladamente qué se va a hacer en esas horas extras o en ese más tiempo de clase, y podríamos discutirlo, pero en este momento, fruto de ese desnivel, ¿sí?, de esa falta de compaginación entre lo que intenta la cultura escolar y lo que sucede por fuera de la escuela, tal vez, algunas horas más de clase podrían fortalecer esto si esas horas más de clase fueran con mucho material escrito, con mucho tiempo para la lectura y la escritura, no más horas de clase en donde sigo leyendo PDFs en el celu. Lejos del teléfono. Porque, lejos del teléfono. Y fíjense que yo les decía recién, realmente es un debate superado a nivel mundial, esto de el teléfono. Lo importante es hacer un uso pedagógico, ¿no?, que es un discurso que ha estado hasta hace muy poquito en los medios, y realmente no hay tal cosa, digo, enunciarlo yo lo puedo enunciar, pero no hay tal cosa como un uso pedagógico de un objeto que no es pedagógico, que es un objeto pensado, diseñado absolutamente para el consumo. Cuando hablo de esto, ¿de qué hablo? De las notificaciones, por ejemplo. Seguramente, y me pasa a mí, y les debe pasar a ustedes, en este momento nos están llegando notificaciones del
Cyber Monday o del Black Friday o de lo que sea, más alguna plataforma de compras, más el WhatsApp, es un producto diseñado para el consumo. Entonces el celular no, tendría que haber mucho dinero, porque cuando hablamos en Argentina de escuela y hablamos de estas cosas, tenemos que acordarnos que hay escuelas de gestión estatal y de gestión privada, y los libros cuestan muy caros, y entonces si yo estoy pensando en un libro, estoy pensando en el secundario, ¿no? Que cada asignatura tiene su material, en un libro de geografía, pero entonces tengo que tener, no sé, 40 libros de geografía para el curso de tercer año. Cuando uno piensa más tiempo en la escuela, necesariamente terminamos como vinculándolo con estas cuestiones de inversión real en cosas que, si estamos hablando de lectura y escritura, que ayuden a sostener la lectura y la escritura, porque es cierto, muy cierto esto que vos decís, de que las familias, por factores muy variados, que sería también desprolijo intentar analizarlos, digamos, rápidamente, hoy no están precisamente acompañando de manera fervorosa la cultura escolar. Claro, ¿no? es que yo Entonces, creo que recae mucho sobre la escuela la responsabilidad. Yo siempre lo digo, repito, desde un lugar de privilegio, traigan niños al mundo que quieran traer y que quieran dedicarle tiempo. Por supuesto, siempre lo digo a personas que puedan elegir maternar o paternar, pero creo que un poco también pasa eso. Si vos llegás a tu casa y no hay libros, si llegas a tu casa y tus papás no leen, es muy difícil. Nosotros aprendemos por imitación y por repetición. Entonces yo creo que eso también hay una responsabilidad en los adultos. Primero de pensarnos qué niños queremos traer al mundo y qué niños queremos que sean, ¿no? Como que también creo que mi generación, repito, tengo 27, creo que mi generación empezó a pensarse un poco qué niños queremos traer, quizás algunos no, otros sí, pero creo que a mí, por ejemplo, me corre mucho eso. Yo quiero que mis hijos tengan la educación que yo tuve, las posibilidades que yo tuve, pero también quiero que, más allá de los contextos y demás, esto de la lectura. Yo llegué a mi casa y mis papás, había bibliotecas enormes con libros, y ni siquiera eran los libros más caros del mundo, eran enciclopedias que comprabas con el diario, que no hacía falta, pero creo que estaba esa cultura de la lectura y de llegar a tu casa y ver un libro. Lo ves un día, lo ves dos, lo ves tres, al cuarto lo agarrás, lo ojeás, lo mirás, y creo que eso también es un poco una responsabilidad de los adultos de poder mostrarles que hay otras maneras de estar en el mundo que no sea únicamente en una pantallita chiquitita o en una pantalla grande. Sí, yo también considero que soy como hija de un contexto privilegiado, porque en mi casa había biblioteca, realmente se consideraba que la lectura de literatura, que es otro mundo, ¿no? Esa cuestión de leer por la gratuidad y por el goce estético en sí mismo, sin pensar en que te sirva para algo. Mis alumnos a veces me dicen, ¿y para qué nos sirve la literatura? Y a mí me encanta responderles, lo más maravilloso que les puedo responder gracias a la pregunta es para nada, ¿no? En un para nada que reivindica la función de lo artístico, que no tiene una función utilitaria. Pero muchísimos chicos y chicas hoy están en contextos en donde todo lo que yo estoy diciendo entiendo que está muy alejado de sus realidades. Muchas mamás y papás ya son fruto, que creo que lo había dicho recién algunos de ustedes, de esta generación mucho más vinculada a las pantallas. Uh-huh. Entonces, yo soy consciente de que hablar de estas cosas a veces es como una charla como de gueto, ¿no? De un grupito, sí, porque la realidad es que muchos de mis alumnos vuelven. Sí, y muchos de mis alumnos vuelven y yo sé que en el caso de que haya un almuerzo familiar o algo por el estilo, o algún encuentro, yo sé que es así, está cada uno con una pantalla. Entonces hoy la escuela es un espacio contracultural, ¿no? De lucha, digo contracultural en términos de luchar contra una cultura de la inmediatez, del consumo, de la aceleración. Sí, de lo instantáneo. Anabela, ¿sabés qué? Seguiríamos hablando largo y tendido. El tema da para mucho, no va a ser la última vez que hablemos, pero nos quedan 2 minutos del Zoom. Y quería cerrar con una última,
porque hablamos mucho de la secundaria. Vos sabés que soy docente hace un par de años acá en el nivel superior de Santa Fe y existe una normativa que a mí me sorprendió para bien cuando incursioné en esto de la docencia, que es que los exámenes a nivel superior se siguen exigiendo en papel y escrito a mano por los alumnos y alumnas. No sé si en Córdoba funciona lo mismo. No, lamentablemente no. Yo estoy a nivel superior y si quiero, a ver, acá nosotros tenemos bimodalidad, no sé si allá hay, o sea, una semana es presencial, una semana virtual, una semana presencial. Bueno, acá tenemos eso. Okay. Si, por ejemplo, yo tengo que tomar un parcial y a mí solamente me queda la última semana y la última semana es virtual, lo tengo que tomar virtual. Veré yo mis maneras, ¿no? De, no sé, de tratar de que eso sea un espacio de aprendizaje dentro de la virtualidad, pero no está la exigencia de que los exámenes sean escritos y presenciales. Sí lo está cuando vos haces cursos de capacitación en el Ministerio de Educación, por ejemplo. Esa evaluación final que acredita y te da el certificado tiene que ser individual y manuscrita y presencial. Bueno, Anabela Díaz, muchísimas gracias por tu tiempo, por los conceptos, por las ideas, por las reflexiones. Pensaba en un grafiti que una vez leí que decía, dime cómo escribes y te diré qué lees. Pensé mucho en esa frase todo el tiempo que te escuchaba. Sí, absolutamente sí. Es una muy buena síntesis. La comparto plenamente. Gracias por tu tiempo y nos volvemos a encontrar en poco tiempo. Dale, muchísimas gracias chicos, que tengan muy buena jornada. Adiós.